Buenos días, el día de hoy le vamos a hablar sobre el tema cojinetes de deslizamiento, el cual se les va a desarrollar seguidamente. Un cojinete de deslizamiento tiene como función o cumple la función de transmitir una fuerza desde un elemento mecánico a otro. Un cojinete, vale la redundancia, es un elemento mecánico diseñado o está compuesto por dos casquillos. Estos casquillos dentro de ellos tienen rodamientos los cuales fueron creados con una función de desplazarse dentro de él para transmitir la fuerza. Estos casquillos y los rodamientos van a estar en constante movimiento, lo cual va a generar una fricción. Esta fricción, para evitar el desgaste del material, se debe tomar en cuenta ciertas consideraciones, la cual sería saber qué tipo de material se va a utilizar para diseñar el cojinete, en el tal caso que se utilice un material como la cerámica, acero inoxidable, etcétera. Como también se le aplica los aceites lubricantes o grasas, las cuales se utilizan para regular la temperatura del material al estar en constante rotación y evitar esta fricción, lo cual va a generar el desgaste del material y la corrosión del mismo. Porque cuando un cojinete está girando a una alta velocidad y por la misma temperatura el aceite lubricante se evapora, comienza a hacer contacto directo el rodamiento con el casquillo, lo cual va a generar un deterioro del material o la vida útil no va a ser la misma, lo cual genera que en cierto espacio del cojinete haya como que el material se debilita, lo cual permite al oxígeno entrar a ese sitio y aumentar su posibilidad de corrosión. Y la vida útil se reduce y haya que botar este tipo de material. Bueno, seguidamente pasamos a lo que viene dado la selección o las especificaciones que debemos tomar en cuenta para así decidir cuál tipo de cojinete vamos a utilizar de acuerdo al trabajo que él vaya a realizar. El primer dato que queríamos tomar en cuenta sería el tipo de movimiento que va a realizar el cojinete, en el tal caso que sea movimiento oscilante, giratorio o lineal. Luego también tenemos que tomar en cuenta la magnitud de la carga. La magnitud de la carga viene siendo uno de los aspectos más importantes, ya que con ella podemos determinar si puede funcionar o no este tipo de cojinete. Luego pasamos a lo que es el tipo de carga, ya sea un tipo de carga radial, axial, de choque, eh, eh, ¿cómo decirlo?, alternante, etcétera, como también hay otros tipos. Luego pasamos a lo que viene siendo un tema importante, que sería el tipo de velocidad de deslizamiento. ¿Por qué se tiene que tomar en cuenta el tipo de velocidad de deslizamiento? Porque a través del tipo de velocidad nosotros podemos saber qué material y qué tipo de lubricante vamos a utilizar para evitar que con ese material y ese lubricante a esa velocidad él se recaliente y no haya ningún tipo de paro de acuerdo a lo que se vaya a aplicar. Luego vamos a lo que viene siendo el espacio disponible. Luego sería la temperatura a la cual se va a encontrar el cojinete. Al conocer la temperatura, también podríamos conocer la velocidad, porque a través de la velocidad podemos llegar a la temperatura. A altas velocidades hay mayor fricción, y si hay mayor fricción aumenta la temperatura. Por ende, se tiene que saber seleccionar los tipos de materiales que se van a utilizar para la temperatura adecuada. Esos serían básicamente algunos de los requisitos que se necesitan para tomar la decisión de qué cojinete voy a utilizar en ciertas actividades. Bueno, ahora viene seguidamente el punto de los tipos de cojinetes, en los cuales tenemos los cojinetes de deslizamiento seco, los cuales son tipos de cojinetes los cuales su movimiento viene siendo oscilante y giratorio, los cuales son estos tipos de cojinetes. Por lo general se utilizan trabajos en los que la carga es ligera y su movimiento de desplazamiento o de giro a altas velocidades. Sus aplicaciones se les suelen dar en automóviles, en artículos domésticos, como también en aplicaciones en zonas industriales. Luego tenemos el otro tipo de cojinete, que es el cojinete llamado
los cojinetes de fricción FW. Viene siendo un cojinete el cual es totalmente lo contrario al cojinete de deslizamiento seco, ya que el cojinete FW tiene como función trabajar con cargas o sea, cargas altas, y trabaja a muy bajas velocidades, sería su desplazamiento, por el mismo hecho de que es lento, por ya trabajar con cargas que requieren un alto esfuerzo. Al igual que la otra, también se trabaja en zonas industriales, en, como también en automóviles, pero automóviles ya de transporte de alto, o sea, como por ejemplo un camión. Ese sería un buen ejemplo en este caso. Y los materiales para tomar en cuenta diseñar un cojinete, por lo general, o lo que sería recomendable, de acuerdo a la zona donde se le vaya a aplicar. En el caso de que sea una zona húmeda y haya un constante cambio de temperatura en el ambiente, es recomendable utilizar ya sea un cojinete de cerámica o un cojinete de acero inoxidable. ¿Por qué? Porque el cojinete de acero inoxidable, como es un material que al estar en contacto con agua y calor, no se va a oxidar de acuerdo a la temperatura que la esté siendo afectada. En el caso de el medio ambiente, en el caso de viéndolo desde el punto de vista de la oxidación, como también viéndolo desde el punto de vista de la cerámica, que sería bueno utilizarlo cuando está trabajando a altas temperaturas, como también a altas velocidades. Porque es recomendable utilizar la cerámica en cuando hay altas temperaturas y altas velocidades? Porque la cerámica tiene la propiedad que, como es un material tan duro, es difícil de rayar. Por ende, cuando él comienza a girar a altas velocidades, él no se va a rayar, sino que se va a pulir. No, o sea, que no va a ocurrir aquel desgaste que va a generar que por una falla él se dañe. Y va a soportar las altas temperaturas de acuerdo a su composición química, que evita que él se recaliente y se funda, sino que él simplemente absorbe el calor y lo disipa gracias a sus componentes que carga. Gracias por todo. Esa ha sido la exposición sobre los cojinetes.